¿Alguna vez te has preguntado si el anticristo ya está entre nosotros? Es más, está actuando en silencio, infiltrándose en las iglesias e influyendo sutilmente en el corazón de los fieles. Bienvenido a nuestro canal, donde hoy exploraremos esta intrigante pregunta que ha intrigado a muchos estudiosos y creyentes de todo el mundo. Prepárese para un viaje de descubrimiento y reflexión mientras investigamos las señales, engaños y advertencias relacionadas con el espíritu del anticristo en las iglesias modernas. Esté preparado para cuestionar sus propias creencias y examinar si realmente está preparado para los desafíos espirituales que nos esperan. Quédese con nosotros hasta el final, ya que las revelaciones pueden cambiar su perspectiva sobre el mundo que lo rodea y el papel de las iglesias en estos tiempos turbulentos. Comencemos esta intrigante investigación. Vayamos al corazón de la profecía, discutiendo el surgimiento del anticristo, una figura que según la profecía surgirá y ganará adoración global, exigiendo ser adorada como Dios. Se predice que esta figura, conocida como el anticristo, alcanzará prominencia en todo el mundo, recibiendo respeto y reverencia que normalmente estarían reservados para Dios mismo. Aunque sigue siendo incierto si esta figura ya está presente en la tierra, es evidente que el espíritu del anticristo está actuando, influyendo sutilmente y preparando los corazones de las personas para su eventual aparición. Esta influencia sutil es comparable a la presencia del Espíritu de Dios, que continúa cumpliendo la voluntad del Señor Todopoderoso entre la humanidad. Como nos recuerda la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, en esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino que este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que ha de venir, y he aquí, ya está en el mundo. Así, el espíritu del anticristo tiene como objetivo principal engañar a los cristianos, preparándolos para aceptar y adorar al anticristo cuando aparezca. Este es un llamado a la vigilancia y al discernimiento por parte de los verdaderos creyentes, que deben resistir los engaños y las artimañas del diablo. Esta batalla espiritual es evidente no solo en los espacios seculares, sino también dentro de las propias iglesias, donde los falsos profetas, maestros y líderes religiosos están difundiendo el engaño. Esta es una señal clara de la presencia del espíritu del anticristo, que no solo está activo, sino que se está infiltrando en las congregaciones, promoviendo una agenda engañosa. Dentro de estas comunidades se promueven 4 doctrinas específicas que pueden llevar a muchos a aceptar al anticristo sin dudarlo. Quédese con nosotros para comprender estas señales críticas y discernir la presencia del espíritu del anticristo dentro de las iglesias. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de un fenómeno intrigante e inquietante, la sutil influencia del espíritu del anticristo en las mentes y los corazones de las personas de todo el mundo. Esta influencia no se manifiesta de forma evidente o dramática, sino gradual e imperceptible, como una sombra que se infiltra en las grietas de la conciencia humana. Es como si hubiera una fuerza invisible trabajando silenciosamente detrás de escena, socavando la fe y distorsionando la verdad fundamental de Cristo. Se manifiesta en sutilezas, en las pequeñas dudas que surgen en la mente de los creyentes, en las tentaciones que los llevan a comprometer sus valores y principios, y en las influencias culturales que los alejan del camino de la verdad. Esta sutil influencia del espíritu del anticristo se puede observar en diferentes aspectos de la vida moderna, desde los mensajes contradictorios que transmiten los medios de comunicación hasta las presiones sociales que nos llevan a ajustarnos a los estándares del mundo. Se insinúa en la mente de las personas a través de filosofías e ideologías que cuestionan los valores tradicionales y promueven una visión del mundo secular y materialista. Sin embargo, es importante recalcar que esta influencia no es solo externa, sino también interna. Se manifiesta en deseos egoístas y pasiones desenfrenadas que nos separan de Dios, así como en dudas y preguntas que sacuden nuestra fe. Es como si estuviéramos constantemente bombardeados por un aluvión de influencias negativas que nos distraen del verdadero propósito de nuestras vidas. Ante este escenario desafiante, es fundamental que los creyentes estén alerta y vigilantes, conscientes de las artimañas del enemigo y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Debemos estar arraigados en la palabra de Dios, buscando la verdad y la guía divina en medio de las incertidumbres y tentaciones que enfrentamos. Solo entonces podremos resistir la influencia del espíritu del anticristo y permanecer fieles a nuestro llamado como seguidores de Cristo.
El objetivo principal del anticristo, como se predice en las Escrituras, es engañar a los cristianos para que lo acepten y lo adoren como una figura divina cuando surja. Esta estrategia de engaño es parte fundamental de su misión de desviar a las personas de la verdadera fe en Cristo y establecer su propio dominio sobre la humanidad. Para lograr este objetivo, el anticristo empleará una variedad de tácticas sofisticadas y engañosas. Se presentará como un líder carismático y poderoso, capaz de resolver los problemas del mundo y llevar paz y prosperidad a todos. Su retórica estará hábilmente diseñada para atraer a las masas y ganarse su lealtad y devoción. Además, el anticristo realizará señales y prodigios que impresionarán y confundirán a muchos, haciéndoles creer en su supuesta divinidad y autoridad. Explorará las debilidades humanas y las necesidades espirituales de las personas, ofreciendo soluciones aparentemente milagrosas a sus problemas y deseos. Es importante enfatizar que el engaño del anticristo no se limitará al ámbito externo, también buscará infiltrarse en las comunidades cristianas, promoviendo doctrinas falsas y distorsionando la verdad de las Escrituras. Muchos cristianos se verán tentados a seguir al anticristo debido a su falta de discernimiento espiritual y conocimiento de las Escrituras. Ante esta amenaza inminente, es vital que los creyentes estén alerta y bien cimentados en su fe. Debemos estudiar diligentemente las Escrituras, discernir las señales de los tiempos y permanecer firmes en la verdad de Cristo. Solo así podremos resistir el engaño del anticristo y permanecer fieles a nuestra devoción exclusiva a Dios. Abordemos las 4 señales que se pueden observar para reconocer la presencia del espíritu del anticristo dentro de las iglesias. Negación de Jesús como Dios. Una de las señales más evidentes de la influencia del espíritu del anticristo es la negación de la divinidad de Jesucristo. Esto puede ocurrir de varias maneras, desde el rechazo total de la Trinidad hasta restar importancia a la importancia de Cristo en la teología y la práctica de la Iglesia. Las doctrinas que niegan la divinidad de Cristo distorsionan el corazón del mensaje del Evangelio y abren la puerta al engaño del anticristo. Desacreditación de la Biblia. Otro signo característico es el descrédito de la autoridad y veracidad de las Sagradas Escrituras. El espíritu del anticristo busca socavar la confianza en la palabra de Dios, cuestionando su inspiración divina y reinterpretando sus enseñanzas según la conveniencia del momento. Esto puede llevar a una disminución en la importancia de la predicación y el estudio de la Biblia dentro de la Iglesia, abriendo espacio para la influencia del anticristo. Aceptación y respaldo del pecado. Un tercer signo es la tolerancia e incluso la promoción del pecado dentro de la comunidad cristiana. El espíritu del anticristo busca debilitar los estándares morales y éticos establecidos por la palabra de Dios, llevando a las personas a comprometer su fe e integridad espiritual en nombre de la inclusión y la tolerancia. Esto puede manifestarse en cuestiones como la sexualidad, la ética financiera y el compromiso con los valores mundanos en detrimento de los principios bíblicos. Moldear la Iglesia según la cultura mundana. Finalmente, el espíritu del anticristo busca moldear la Iglesia según las normas y valores de la cultura secular, en lugar de seguir los principios del reino de Dios. Esto puede resultar en un énfasis excesivo en la búsqueda de popularidad y relevancia social, en detrimento de la fidelidad a la palabra de Dios y a la misión de la Iglesia. Adaptar el mensaje del Evangelio a las tendencias culturales actuales puede abrir la puerta a la influencia del anticristo y comprometer la verdadera identidad y propósito de la Iglesia. Ante estos signos, es esencial que los creyentes estén vigilantes y atentos a las desviaciones doctrinales y a las prácticas que puedan comprometer la fe y abrir espacio a la influencia del espíritu del anticristo dentro de las iglesias. La verdadera fidelidad a Cristo requiere discernimiento espiritual y un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios, incluso frente a las presiones y tentaciones del mundo que nos rodea. En el contexto de las 4 señales esbozadas para reconocer la presencia del espíritu del anticristo en las iglesias, es crucial enfatizar la necesidad de que los creyentes permanezcan vigilantes contra esta influencia maligna. Ante los desafíos y tentaciones que enfrentan, los creyentes deben estar alerta y protegerse contra engaños sutiles que socavan la verdad fundamental de Jesucristo. La vigilancia espiritual es esencial para identificar y resistir los ataques del anticristo, que muchas veces se manifiestan de manera camuflada y engañosa. Esto requiere una comprensión sólida de la palabra de Dios y una comunión íntima con el Espíritu Santo, que permita a los creyentes discernir entre la verdad y el error.
Además, los creyentes deben fortalecer su fe mediante la oración y el estudio diligente de las Escrituras, aferrándose firmemente a los fundamentos de la fe cristiana. Esto les permitirá resistir las falsas enseñanzas y doctrinas engañosas promovidas por el espíritu del anticristo, protegiendo así su comunión con Cristo y su identidad como hijos de Dios. Es importante recordar que la batalla espiritual contra el anticristo no es solo una cuestión teórica, sino una realidad presente en nuestra vida diaria. Los creyentes deben estar preparados para afrontar esta batalla con valentía y determinación, confiando en la promesa de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Por lo tanto, es imperativo que los creyentes permanezcan vigilantes, guardándose de los engaños sutiles del anticristo y manteniéndose firmes en la verdad de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Al concluir nuestro análisis sobre el tema del espíritu del anticristo y su influencia en las iglesias, es crucial resaltar la importancia de permanecer vigilantes y firmes en la fe ante los signos de los tiempos. Exploramos cómo el surgimiento del anticristo, que se profetizó para obtener adoración global, aún es incierto, pero su espíritu ya está activo, influyendo sutilmente en los corazones de las personas, preparándolos para su eventual aparición. También destacamos las 4 señales que se pueden observar para reconocer la presencia de este espíritu en las iglesias: la negación de Jesús como Dios, el descrédito de la Biblia, la aceptación y respaldo del pecado, y el moldeamiento de la iglesia según la cultura mundana. A la luz de estas señales, es crucial que los creyentes estén atentos a la influencia del anticristo, protegiéndose contra engaños sutiles que socavan la verdad fundamental de Jesucristo. Debemos fortalecer nuestra fe a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con el Espíritu Santo, resistiendo así los ataques del enemigo. Como cristianos debemos reflexionar sobre nuestra propia vida y acciones, evaluando si realmente estamos alineados con las enseñanzas de Cristo o si estamos siendo influenciados por el espíritu del anticristo. El fin de los tiempos está cerca y es imperativo que estemos preparados espiritualmente para enfrentar los desafíos que vendrán. Por tanto, que permanezcamos firmes en la fe, manteniendo los ojos fijos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que seamos luces en este mundo de oscuridad, proclamando la verdad del Evangelio y resistiendo los engaños del anticristo, hasta el día del regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que así sea. Si has disfrutado este viaje a través de señales proféticas, te invito a suscribirte al canal para más reflexiones y estudios bíblicos. Manténgase alerta, ya que no somos solo observadores, somos participantes activos en esta narrativa cósmica en constante evolución. Comenta qué próxima profecía quieres en el canal. Hasta la próxima, muchachos, que la sabiduría ilumine nuestros caminos. Hasta la próxima.